¿Sabías que existen objetivos de personaje que funcionan y otros que no funcionan y esto puede estar saboteando terriblemente tu historia? Mi nombre es Ángel Rodríguez Bustamante, soy asesor narrativo y director narrativo y esto es Cápsulas Narrativas en Capa Desarrollo Personal y Creativo. La gran mayoría de los libros que tienen que ver sobre storytelling o que nos enseñan a crear personajes nos van a decir que el objetivo es muy importante en nuestro personaje, debido a que esto va a ser el motor para el conflicto de la historia. Es decir, básicamente nuestro personaje quiere algo y nosotros se lo dificultamos a lo largo de la historia para que ésta sea entretenida, ¿de acuerdo? Sin embargo, algo que siempre se les olvida contarnos es que hay ciertos tipos de objetivo que funcionan y otros que no. Hay ciertos objetivos que son muy vagos y que al fin y al cabo lo que acaban haciendo es que sea difícil para ti, porque va a ser difícil escribir la historia y también para el lector entender de qué va la historia. ¿A qué me refiero? Muy fácilmente, porque estas son cápsulas y es cortito, simple y llano. Los objetivos deben de ser concretos, a ser posible medibles, aunque sea vagamente, ¿de acuerdo? Y tienen que ser imaginables. Básicamente, mientras más concreto es un objetivo, mejor. Te pongo un ejemplo. Decir que el personaje, su objetivo es encontrar la paz, es muy ambiguo y no nos sirve. ¿Por qué? Porque es muy complicado que el espectador esté midiendo qué tan cerca o qué tan lejos está de la paz. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque al espectador le interesaría medirlo. No es que lo vaya a medir constantemente o conscientemente, sino que la atención se va a crear de qué tan difícil es conseguir esto, qué tan lejos está de esto o qué tan cerca pareciera que está y de repente lo golpeamos y se aleja más. Si nosotros no podemos como espectadores entender si nuestro personaje está más cerca o más lejos de esto, este proceso se dificulta. Por otra parte, va a ser complicado para nosotros el estarlo escribiendo y es muy probable que nos perdamos porque no sabemos exactamente a dónde debe llegar el personaje. ¿Qué sucede en cambio si decimos que el personaje quiere conseguir paz en su vida porque es muy caótica, pero para ello debe llegar a un monje budista, de acuerdo a un templo budista, que está en una ciudad china súper complicada de acceder? Bueno, eso es muchísimo mejor. Nuestro objetivo es que el personaje llegue de acuerdo a ese templo budista. Eso es imaginable, concreto y es inclusive medible, ¿de acuerdo? Porque podemos más o menos entender que estamos más lejos o que estamos más cerca. Si se dan cuenta, el punto no es hacer objetivos superficiales, por así decirlo. Si nosotros queremos crear historias de desarrollo de personaje interno, donde las emociones o los conflictos internos son muy importantes, eso está perfecto y de hecho te aliento a que lo hagas. Es muy necesario para que una historia llegue a ciertos niveles de calidad en cuanto, a qué tan redonda es el que tenga este factor interno. Sin embargo, lo importante es saber dónde poner cada cosa. El objetivo no es lo mismo que la motivación y asimismo, como se ven en algunos de nuestros cursos, no es lo mismo que un conflicto base interno que tenga nuestro personaje. El conflicto siempre debe de ser lo más posible en concreto, ¿de acuerdo? Debe ser lo más concreto posible. Debe de ser físico a ser posible, imaginable, entendible. Mientras más cerca estemos de estas características, más fácil va a ser para nosotros crear tensión, más fácil va a ser para la audiencia entender, emocionarse, sufrir con el personaje, porque es entendible qué tan cerca o qué tan lejos estamos de conseguir el objetivo y podemos ubicar en su motivación o en otra característica interna el conflicto que es, valga la redundancia, interno, que es más abstracto, que es más ambiguo, como puede ser encontrar la paz, la felicidad, etc. Entonces, recuerda, un objetivo que funciona y que es útil en una historia es aquel que es entendible, concreto, imaginable, ¿de acuerdo? Visualizable y a ser posible, aunque no es totalmente necesario, medible. Si cumples estas características, tus objetivos es muy probable que funcionen muy bien y recuerda que el objetivo puede cambiar a lo largo de la historia, sin embargo, usualmente la motivación o los conflictos más básicos se mantienen, ¿de acuerdo? Te invito a que veas tus películas favoritas, series favoritas, libros favoritos y te des cuenta de cómo funciona esta cuestión de los objetivos. Bueno, pues yo soy Ángel Rodríguez Bustamante, esto fue Cápsulas Narrativas en Capa Desarrollo Personal y Creativo. Muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.